Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Voy a encender aquella luz. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Preparados para comenzar? Estamos acá viendo los saludos de buenas noches. Estamos siguiendo el chat, así que todo lo que quieran escribir háganlo porque no pueden aparecer en las cámaras. Sí, para nosotros también es un placer. No los vemos, pero al menos sabemos que están ahí atrás. Sí, acá creo que Jorgelina decía que bueno verlos también para nosotros. Lo mismo Paulina, Laura, Graciela. Bueno, acá Gracias, Aguado. sí. Yo diría de despacito comenzar a calentar motores y seguramente algunos se irán sumando. Y si no, también nos escucharán en la grabación en el caso de que no puedan llegar. ¿Qué te parece, Fer? Sí, sí, arranquemos. Arranquemos para ¿cómo se escucha, chicos? Ahí, ¿se escuchan ruidos? Sandra, ¿cómo se escucha? Yo lo escucho muy fuerte, pero eso ya es el micrófono de cada uno. Y nada, después todo lo otro del ambiente, viste que se escucha enseguida. ¿Y se escucha el sonido de mi ambiente acá? Porque si bien la casa está tranquilo, se escuchan sonidos de los niños jugando cerca de acá. Pajarillos, nada de Sí, fondo. los pajaritos sí se escuchan siempre, acá no, es inevitable. Ok. Bien, vamos a arrancar, Sam. Bueno, entonces vamos a arrancar formalmente. Buenas noches a todos. Nosotros, Fernando y yo, muy contentos de que estén con nosotros en esta webinar. Como siempre, las ganas es de transmitir algo que los deje pensando, reflexionando. Y para comenzar, queríamos contarles que estamos en la anteúltima webinar del año 2019. Para los que saben y para los que no, todo este año estuvimos haciendo webinars con diferentes especialistas en diferentes temas que desde nuestra mirada suman a la mirada de un coach, pero también podría servirle a cualquier persona que esté interesada en aquello que proponemos. Y hoy en particular vamos a desarrollar el tema que pronto lo va a presentar Fer, pero antes queríamos invitarlos también a que se anoten en la agenda la próxima webinar, que ya va a ser la última, que lo va a dar Carlos Marino, que es fotógrafo y es muy reconocido en su hacer como artista, y va a trabajar sobre la imagen y la mirada, y va a ser el encuentro el día 18 de diciembre a las 20 horas y recibirán el link para inscribirse. Recuerden que estas webinars, además de ser para nuestros alumnos de la formación de programas de coaching, también está abierto a todo público y es gratuito. Así que, dicho esto, Fer, te doy la palabra para que comencemos. Sí, fantástico. Bueno, un poco para recordar este ciclo, es para los programas PDC presencial y online, ¿sí? O sea, acá vamos a tener seguramente algunos alumnos del PDC presencial de Buenos Aires, de Rosario y de Santa Fe, y también algunos alumnos del PDC online, que yo no los puedo diferenciar porque no puedo ver todos juntos, pero tenemos gente de Estados Unidos, tenemos gente de De Colombia, Colombia. gente de Argentina, así que bienvenidos a todos. ¿Sí, Sandra? No, de paso contarles esto, que para nosotros es un lanzamiento nuevo que comenzó el 28 de octubre y que nuestra misma formación internacional también ahora es totalmente virtual. Por eso Tal estás cual. nombrando gente de diferentes países. Sí, lo interesante también de estas webinars para todos, como bien dijo Sandra al principio, que sirve para seguir formándonos o para tener distintas miradas, nosotros hacemos que estas webinars sean abiertas al público. Con lo cual, ustedes, si quieren invitar a personas, lo único que hacen es compartir el link. Obviamente ya hoy no se va a poder hacer, pero para todas aquellas personas que ustedes quieran invitar,
háganlo, que no hay ningún tipo de inconveniente. Nos interesa que todo el mundo se vaya empapando de la cultura coaching. ¿Sí? Y bueno, Y para bueno, cerrar, arrancamos. sí, para cerrar podemos decirle que aquellos que todavía no nos siguen en Instagram pueden buscarnos como consultora-emovere o emovere-consultora, nos van a encontrar, es una E con un fondo Pero naranja divino. a vos te falta impostar la voz y ya sos una locutora de radio, nena. Bueno, Qué por bárbaro. Muy supuesto. Bueno, dale, arranquemos de una vez. bueno. Entonces, hoy nos toca un tema así como importante, dado los tiempos que corren, y que tiene mucho que ver con todo lo que ustedes están formándose en los distintos programas, ¿no? ¿Cómo comunicarse en las organizaciones frente al cambio? Fíjense que estamos hablando básicamente, cuando hablamos de cambio, hablamos de cómo se comportan los seres humanos frente al cambio, y los seres humanos conforman grupos, entonces, grupos, equipos, y entonces, ¿de qué manera gestionan, entre comillas, el cambio, entre comillas, la crisis? Y cómo se pueden construir estos entornos funcionales en las organizaciones cuando hay crisis o cuando hay cambios, tanto internos como externos, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos en un cambio político a nivel nacional, pero a nivel latinoamericano hay cambios también ideológicos, con distintos tipos de manifestaciones a nivel mundial, hay cambios de paradigmas en relación al uso de la energía o en relación al clima, etcétera, etcétera. Entonces, hoy nos vamos a meter un poquitito en todos estos temas. Solamente para ahondar un poco en lo que dijiste, me tocó hoy estar leyendo y compartiendo algunos artículos en donde también los cambios se están dando en el liderazgo hacia las organizaciones de manera interna, que es un poquito lo que vamos a desarrollar hoy en términos de paradigma. Todos están cuestionando que en las empresas los liderazgos autoritarios o muy centrados solamente en la tarea o en el hacer son los que en breve están fracasando, por decirlo de alguna manera. Así que también por ahí va el cambio, ¿no? En relación con el liderazgo. Y en ese Y sentido, está bueno esto que traes. sí, Y está bueno esto que trae Sandra, porque la gran pregunta que le hacemos a ustedes, que se están formando con nosotros en distintos programas de coaching organizacional, es, bueno, ¿qué puede aportar el coaching organizacional a esto que estamos hablando ahora, ¿no? Con lo cual hoy un poco el desafío nuestro tiene que ver con esto, de dar algunas respuestas. No muchas, pero al menos algunas. tal cual. En ese sentido, una de las primeras preguntas que nos hacemos es, ¿qué es una crisis? Entendiendo si crisis tiene que ver con los cambios. Pero la primera pregunta en relación con qué es una crisis, nosotros podemos tomarla desde un punto de vista de hecatombe, de algo que se destruye o de algo que está muy mal, o también la podemos tomar como una oportunidad. Cuando decimos oportunidad, podemos tomar a la crisis como que nos está marcando que algo no está funcionando, como si fuera un síntoma en una enfermedad, donde a veces tener fiebre nos indica simplemente que es fiebre, pero también nos puede indicar de otro tipo de infecciones o cosas que están sucediendo en nuestro organismo y que no nos daríamos cuenta si no aparece esto en la superficie. Por lo tanto, crisis también se la puede tomar como la oportunidad para cambiar, para hacer esos cambios que necesitamos hacia el lugar en donde nos gustaría estar. Y aquí se genera la primer brecha entre dónde estamos y dónde queremos estar, que también sería algo sinónimo de nuestra definición de coaching. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de crisis, hablamos de situaciones en donde, por ejemplo, nos despiden del trabajo y no veíamos venir que eso iba a suceder, cambian de jefe en el área donde yo trabajo, o sea, venía trabajando de una manera con alguien y me lo cambian, nos ascienden y el desafío es cómo liderar en ese nuevo equipo. ¿Qué otros ejemplos más tenés, Fer, para poder aportar a esto que estamos Y, por desarrollando? ejemplo, se realiza una mudanza por cuestiones laborales o personales a otra ciudad, a otro país, se agrandó la familia, ahí tenemos un cambio interesante. Como dije antes, el contexto económico del país cambia. Eh, bueno, o como hemos trabajado en distintas empresas, Sandra, de repente eh, vos trajiste algo de que te ascienden, el desafío de liderar un nuevo equipo, pero a veces es un nuevo equipo en otro país, También. con otra cultura, entonces
Es como que son cambios positivos, pero uno entra en una situación donde, bueno, ¿qué hago con todo esto? ¿No? ¿Estaré a la altura? Hmm. Por lo tanto, crisis podría tomarse como una nueva situación en la que yo, según desde el lado que la mire, la perciba o la lea, voy a tomar determinadas situaciones y voy a poder hacer determinadas cosas. Nosotros vamos a insistir todo el tiempo de empezar a pensar la crisis como la oportunidad para cambiar aquellas cosas que nos gustaría tener y que hoy no estamos teniendo. Para eso los invitamos ahora a cada uno, y cada uno a su tiempo, pero nosotros vamos a avanzar para poder darles todos los contenidos que queremos. Les vamos a presentar un pequeño desafío o ejercicio. Les vamos a pedir que por un momento cada uno de ustedes busque en sus bancos de memoria algún momento de su vida en donde hayan tenido una situación de crisis o de cambio, como estamos usando ahora el sinónimo. Cuando la tengan y la encuentren, empiecen a pensar, a conectarse con esa situación y busquen por ahí cómo se sintieron, cómo vivieron esa situación de crisis. ¿Qué les pasó durante esa crisis? Cuando ¿Y qué se decimos que, decía? por eso iba justamente a decir eso, cuando decimos qué les pasó, nosotros incluimos qué se decían, qué escuchaban, qué veían. Es el sentido más amplio de cómo se fueron acomodando o viviendo o transcurriendo esa crisis que, como todos, a veces la elegimos y a veces viene. Y una vez que Sí, la además tengan, también, sí, decime, ¿cómo es? no, y además también por ahí cómo lo pasaron emocionalmente, si se abrieron a hablar con personas, si no, o sea, todo aquello que hicieron, lo que les pasó. Buenísimo. Les damos como unos 3 segundos nomás para que lo hagan. Y lo que quieran escribirlo para tenerlo en la cabeza, no es para compartirlo, es simplemente escríbanlo y ya lo tienen ahí como para más ordenadito. Desde este lugar siempre les vamos a invitar a que en la medida que les presentemos algún ejercicio, iba a decir lo disfruten. Y sí, la verdad, lo que queremos es que lo disfruten, pero que sean cuestiones que se empiecen a dar cuenta y que sean para ustedes. Tal cual, sí. Entonces continuamos, Sandra. Eh, nosotros, además, si bien vamos a hablar desde una generalidad, ¿no? Si bien hay muchos puntos de vista de cómo las personas afrontamos, cómo nos disponemos frente a la crisis o al cambio, vamos a tomar dos grandes aspectos que son así como muy radicalizados, ¿no? O sea, como para poder jugar en esta clase de hoy, o en esta webinar de hoy. En la primera hay como dos grandes paradigmas. El primer paradigma, esto es un callejón sin salida, esto es terrible, acá no hay posibilidad de hacer nada, no, ya está, o sea, y no nos vamos a meter en metáforas de que nos rendimos y yo no puedo, sino que acá no se puede hacer nada, yo acá nada puedo hacer, así que mejor me la banco, hago otra cosa, porque acá no puedo hacer nada. Y el otro paradigma es un poco lo que mencionó Sandra hace un ratito, ¿no? Esto es una oportunidad, es un desafío a superar, es un momento, esto es la señal de que puedo cambiar algo y esto me está funcionando como aviso, ¿no? Fíjense que son dos paradigmas totalmente opuestos y vamos a empezar a pensar un poquitito qué es lo que le pasan a las personas en cada uno de estos paradigmas. Tal cual, Fer. Entonces, si tomamos el primero que vos trajiste, que era un callejón sin salida, o que no tengo la posibilidad de hacer nada, esto de que cuando la gente te lo transmite, que te dices algo terrible, no hay posibilidad de nada, y todo esto que venías contando, nos preguntábamos entre nosotros, ¿qué es entonces lo que le sucede a esas personas desde ese lugar, desde esa mirada y desde esa interpretación de los hechos? Y acá lo primero que se escucha es que la persona se queda paralizada. En general encuentran culpables que van por fuera de ellos, entonces es la situación de crisis por las políticas económicas, o por el jefe que me tocó, o por la organización y los líderes, o por la tarea que me presentan, que antes no me la pedían y ahora sí,
o por quien no me la explica, hasta te diría que hasta razones del tiempo, del viaje y de cualquier otra cuestión, pero que ninguna de todas las que te estoy contando dependen directamente de mí. Hay personas que frente a esto se quedan paradas en una situación en donde todo lo que te cuentan tiene que ver con los demás o con lo demás. Se ponen, lo que nosotros llamamos desde nuestra formación en coaching, en un lugar de víctima. Sí, y cuando las personas en general, Sandra, se ponen en un lugar de víctima, las emociones que predominan en general son de enojo, de bronca. ¿Sí? Hay una sensación de vacío, a veces de angustia, a veces de ansiedad, a veces de miedo, a veces toda junta. Pero digamos, hay una frustración, una tristeza, porque en general cuando las personas no podemos, o sea, somos impotentes, incapaces, y a uno no le gusta mucho. Estamos en una sociedad donde el tema del control, esto de controlar la situación, te ponen en un lugar de mucho poder, y si no lo podés hacer, te ponen en un lugar de no poder. Y en general el tipo de diálogo que aparece, lo que yo me digo internamente, vamos a poner que sea yo el que está en esa situación, es, primero que son todos diálogos imposibilitantes, ¿no? Y esto es injusto, mi jefe no está a la altura en la toma de decisiones, realmente la economía general del país no me permite avanzar en lo que tengo que avanzar, mi equipo no está a la altura de la situación, con lo cual, si yo estoy dentro del equipo, yo soy un genio, pero los demás son todos unas personas que no están a la altura de la situación, por no decir otro tipo de palabras, ¿saben? Que a veces sale directamente. O estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, realmente no me pude dar cuenta de esto porque en realidad, viste, tengo tanto trabajo, y son todos recursos explicativos que me ponen en un lugar donde el problema siempre es el trabajo, la situación económica, los demás no pueden. Y fíjense que acompañado de una emocionalidad bastante disfuncional. Si aquellas personas que trabajaron en el PDC con nosotros, recuerden que acá decimos que están en ceguera cognitiva, o sea, no saben que no saben. Y hay un espacio que el aprendizaje es muy interesante. Tal cual, igual trajiste un tema que me gustaría retomarlo antes de pasar al otro paradigma, que vos recién decías, de manera consciente a nadie de nosotros nos gusta ser incapaz y mucho menos impotente. Dicho de esta manera, creo que la respuesta de cualquiera de los participantes que hoy están aquí presentes con nosotros responderían que no les gustaría eso. Sin embargo, cuando nosotros le preguntamos a alguien en una situación determinada y la respuesta no tiene nada que ver con hacerse cargo de aquello que pasa, barra hacerse la víctima en relación a lo que estamos hablando, en realidad, cuando nosotros estamos parados en ese lugar, nos trae la tranquilidad de no ser responsables de aquello que está sucediendo, pero por el otro lado nos ubicamos en un lugar de no poder y de no saber, de no ser capaces. Esa es la trampa que a veces caemos, que nos quedamos tranquilos durante 5 minutos encontrando de dónde viene el problema, por supuesto siempre viene de afuera, pero por el otro lado no encontramos los resultados que queremos, no nos sentimos como queremos, y lo que está por debajo de lo que te estoy contando es que me vuelvo un ser o una persona incapaz e impotente. No tengo poder sobre la situación y tampoco no sé qué hacer en esa situación. Pero no me doy cuenta, como vos decías hace un ratito, en la manera en que yo te relato o te explico o me doy las explicaciones de aquello que me está pasando. A mí me encanta esto que trae Sandra y qué buena esta explicación porque lo que dice Sandra parecería que fuera algo que sucede en un momento y después deja de suceder, ¿sí? Es como que de repente caigo en la cuenta de, supongamos, pero hay muchas personas que trabajan en organizaciones, en instituciones públicas o privadas, que trabajan en equipos, que conforman grupos familiares, sociales, donde sostienen este malestar y esta impotencia durante mucho tiempo, porque como, claro, la culpa es del otro y ellos no pueden hacer nada, pero además no me quiero ir porque quiero seguir estando acá, este doble juego de yo no puedo, pero en realidad esto es injusto, pero bueno, me quedo porque además lo quiero, o la quiero, o lo que fuera, genera un estado de malestar donde sostenemos el malestar y, entre comillas, sostenemos este espacio de tranquilidad, como dice Sandra, porque, claro, yo no soy el responsable de esto, ¿viste? La culpa la tienen los demás. Esto me deja tranquilo. Y bueno, la paso mal porque además soy un sufridito, para agregarle alguna creencia más si ustedes quieren. Pero esto se sostiene mucho dentro de las organizaciones y es uno de los desafíos más grandes que tenemos los coaches cuando entramos a trabajar en instituciones. Digo, como para abrir este pequeño apéndice que vamos a parar acá, Sandra, porque si no,
Tal cual, yo solamente para cerrar la idea, es una manera de sacarnos la responsabilidad de encima, nos deja tranquilo, pero nos deja parados exactamente en el mismo lugar de incomodidad de aquello de lo cual nos estamos quejando. Tal cual. Entonces Avanzamos. entramos, sí, entramos al paradigma 2, porque el paradigma uno tenía que ver con esto que dijo Sandra, y un poco lo repaso es algo terrible donde no hay posibilidades de hacer nada, soy impotente. El 2, bueno, esto es una oportunidad, esto es un desafío a superar. Acá ya tengo otra onda, acá ya me paro de otra manera, ya veo la adversidad y más allá de que tenga una sensación interna, la miro con una sonrisa, a ver, de desafío, ¿no? Se plantea la dificultad como que sí depende de mí o de ustedes el resolverlo. Y hay un espacio de acción, digamos, siempre hay un espacio de acción. Y bueno, acá viene cuál es ese espacio de acción, y el que depende de ustedes para que el impacto de lo que viene, del cambio que viene, de lo que se modifica, de lo que parece como disruptivo, no sea tan grande para aniquilarme, llámese a mí, a la empresa, a la situación, a la familia, o a lo que sea, ¿no? Eh, de alguna manera, esto que impacta, va a impactar, pero yo tengo los recursos para hacer algo que no impacte de una manera que nos aniquile. En primer lugar, la persona que está parada en este nuevo paradigma que vos traes, se para en un lugar donde es parte del problema. Te cuenta la historia de tal manera que al ser parte del problema puede hacer algunas cosas que en el otro no tenía la posibilidad. En este lugar la persona se vuelve proactiva, y cuando decimos proactiva es que en principio se focaliza en aquello que quiere, con lo cual el primer punto es conocer hacia dónde quiero ir, no como nos sucede a la mayoría de nosotros, que cuando nos preguntan esto tenemos un listado de aquellos lugares o cosas que no queremos. El primer desafío es focalizarse en lo que quiero. Y desde ese lugar, abrir las conversaciones que sean necesarias y empezar a hacer acciones en consecuencia para acercarnos más a la respuesta que queremos. Remarco mucho el tema de hacer acciones, porque todo esto no podría cristalizarse, bajarse, aterrizarse, si después de pensar, reflexionar y darnos cuenta de algo, no actuamos. Nosotros proponemos que no quede en una mera reflexión, sino que en una vez que nos damos cuenta, pasar a la acción. En este sentido, la persona proactiva no se queda mirando solamente lo que ve por delante como si tuviera orejeras, sino que abre su panorama hacia todo lo que tiene. Cuando digo tiene, recursos económicos, recursos desde el punto de vista vincular, y todas las posibilidades para ver por dónde empezar a transitar el cambio. El cambio no tiene San, paso, perdón, no, no, porque me quería agarrarme de esto que dijiste. O sí, sea, ve el contexto vincular. En general, la persona que se para en este paradigma, como bien dijo Sandra, no se queda con su conversación. La abre, y ¿quién la abre? A otros. Escucha, ajusta la percepción, no se queda con lo que piensa. Perdón, Sandra, quería comentar eso porque me parece importante. no, no, bueno, tal cual, siguiendo esa línea y haciendo la contrapartida con lo que veníamos contando, en vez de quedarse en una conversación privada que lo lleva a argumentar de por qué las cosas son como son y, y no hace nada al respecto, la persona que está parada en el lugar de protagonista, que estábamos describiendo recién, tiene toda otra energía y por otro lado genera las conversaciones que lo llevan a la acción en relación con aquello que quiere lograr o al menos que se propone cambiar. Buenísimo. A ver, bueno, fíjense, le mostramos estos dos paradigmas. ¿Sí? El uno, donde estoy en un callejón sin salida, esto no se puede modificar, y en el otro lo que viene es un desafío. Ustedes, en relación al ejercicio que hicieron recién, ¿dónde se pararon? Simplemente percíbanse, ¿eh? No está ni bien ni mal estar en uno u otro lugar, porque esto no es una cuestión de buena voluntad o de onda, esto es una construcción que hemos hecho durante toda nuestra vida. Lo interesante es que en la clase de hoy lo que nosotros buscamos es empezar a ver algunas líneas, cómo podemos modificar esa, digamos, esa cuestión espontánea, automática que sale frente a aquello que tiene que ver con el cambio. Entonces, en relación a cómo ustedes que lo que ustedes hicieron frente a situaciones de cambio, y en relación a estos dos paradigmas, ¿en qué paradigmas se encontraron? ¿En el uno o en el 2? No lo tienen que compartir, es simplemente con que lo puedan pensar y reflexionar, como bien dijo Sandra al principio, porque este es un espacio reflexivo, lo pueden ver. Pero algunos ya dijeron, Sandra, algunos se encuentran en el 2. Fíjate ¿Así? ¿Te que están llegando las respuestas? y sí, en el chat están las respuestas, se encuentran en el 2.
Pero bueno, y otro más en el 2 parece que son gente de que no necesitan hacer nada, che, están todos en el 2 lo único que tienen que hacer es adelante, me encantó. Igual, a mí me gusta porque además nosotros vamos también a describir de alguna manera en qué lugar aparece el coaching en todo esto. Sí, Pero sí, pero bueno, vos estamos con fíjate, gente proactiva. sí, pero sí, somos gente proactiva, pero fíjense qué interesante, porque no sé si a vos te habrá pasado, Sandra, a los alumnos seguro que no, ¿eh? Pero a vos seguro que te habrá pasado, Sandra, que en algunos aspectos de tu vida sos súper proactiva, pero en otros Tal te cual. pones en víctima. Y a mí me pasa en algunos, en muy pocos, ¿eh? Nada, nada. Nosotros seríamos un nivel superado, ¿no? Y ahora, pero me encanta lo que traes, porque tal cual era lo que quería comentar. No es que en todas las situaciones estamos parados en un lugar o en otro. En el extremo, sí, hay personas que siempre se paran en un lugar de no poder. Y digo, hasta teniendo el poder del cargo, eligen a ver quién tiene la culpa de aquello que no sucedió. Nosotros estamos tratando de alguna manera de cambiar esta palabra culpa por la palabra contribuir, ¿no? ¿Qué hago yo? Y responsabilidad que tiene que ver con eso. Sí, Responsabilidad. tal cual. Fíjate qué buena onda, Sam, porque acá Jorgelina dice que en cuestiones laborales ella es proactiva, pero en lo vincular, no. Igual digámosle que es un primer paso. Cuando uno ya Después, se da cuenta de algo, puede empezar a hacer cosas claro, distintas. Joana, ella no se hace mucho cargo, dice que todos somos vulnerables aún cuando se tiene conocimiento, ¿viste? Ella sigue en el paradigma uno, pero bueno, al menos se lee en el lenguaje. Igual está todo bien, Joana, ¿eh? Está todo en orden. Ah, Y dice Militelo que cuando llega tarde está en el uno, o sea que él la culpa siempre la tiene el tránsito, vos aparentemente. sabés que eso fue uno de los ejemplos que escuché en una de las reuniones que estuve, y que para mí es el más común por otro lado, que cuando alguien llega tarde a una reunión, generalmente la excusa que da es por el tránsito. Decime, ¿en qué lugar del mundo hoy no hay problemas de tránsito? Hasta lo podríamos utilizar en Argentina, en Francia, en Italia, en todos lados hay lugares. Nosotros lo que decimos es, con el tránsito no podemos hacer nada, pero entonces, ¿qué sí podemos hacer para llegar puntual? Y la otra pregunta que puede aparecer es qué impacto en el vínculo que ahora vamos a conversar nosotros tenemos cuando llegamos temprano, que cuando llegamos, no digo temprano, puntual, que cuando llegamos tarde. Pero son preguntas que seguimos abriendo para reflexionar. Bien, entonces continuemos, ¿qué te parece? Dale. La pregunta, Sam, ¿cómo resolvemos estos dos paradigmas? ¿Qué hacemos? Ah, eso Ya, sería... ya hay que contratar un coach. No, mentira, no hay que contratar un coach. Antes de responder esta pregunta, o al menos de empezar a responderla, porque no hay una respuesta única, como ustedes ya saben, ¿no? Pero vamos a observar lo que nosotros entendemos por un sistema, por una organización, por una empresa, digamos. Eh, por ejemplo, desde la ontología del lenguaje, cuando se habla de organización, se dice que es una red de conversación. Y queda muy lindo, es divino, y es una forma de ingresar a través de la conversación. Nosotros vamos a ir un poquito más allá, ¿sí? Y entendemos por sistema no solamente una organización, sino un individuo. Nosotros somos un sistema. ¿Sí? Tenemos sistemas de creencias, sistemas de principios que se aplican a determinado tipo de situaciones y a otras no. Entonces vamos a empezar a meternos un poquito acá para ver por dónde nos podemos meter. Sí, una de las maneras de poder ver una organización, barra sistema en este caso, es verla de manera tridimensional. Y acá vamos a traer algunos conceptos que, si bien Fernando, vos y yo lo trabajamos en nuestras formaciones, hoy lo vamos a tomar desde la palabra de Fred Hoffman. Cuando él habla de dimensiones, él dice que podemos observar como tres en una organización. Organización, si querés, equipo y hasta la persona. Pero volviendo a la organización, por un lado vemos la tarea, por el otro lado vemos lo personal y por el otro lado vemos lo interpersonal. La tarea en una empresa u organización está ligada a la efectividad, a la eficacia, al ganar dinero, aquello que permite que la empresa sobreviva. Esto podría también aplicarse a un individuo en sí, cuando el individuo tiene que satisfacer determinadas cosas para poder seguir viviendo.
quiero decir, todos nosotros necesitaríamos alimentación y agua mínimamente para poder sobrevivir. También necesitamos pertenecer. El ser humano que no pertenece a un determinado lugar no se siente feliz. Y acá paso de la dimensión de la tarea, el ello también lo llama él, al yo, a lo personal, a mi ser. Y en este sentido, las personas en las organizaciones desde esta mirada tendrían que sentirse felices, autorrealizadas, validadas, porque eso, según la mirada de este autor, permite que la persona se involucre y ponga ese plus en todo lo que hace, que va mucho más allá de la función descripta de lo que tiene que hacer todos los días. Y también, perdón, ¿querés agregar algo, Ferchu? Sí, quería agregar algo porque el tema de la tarea, además de todo lo que dijo Sandra, está vinculado a lo que hace esa organización o ese individuo, al saber hacer, en términos de conocimiento, en términos de metodología, en términos de lo duro, ¿sí? Opuesto por lo blando, que es lo que vamos a hablar en relación a lo interpersonal. Nosotros siempre con Sandra planteamos que las organizaciones tienen muy claro lo que hacen, profesionalizan sus cuadros, digamos, ejecutivos y profesionales para que ese saber se especialice. Pero a veces la forma en que lo entregan es donde aparecen los mayores problemas. Con lo cual, la tarea tiene que ver no solamente con lo que menciona Sandra, sino con esto de generar dinero y todo lo demás, sino también de la manera que lo hago, sino específicamente con qué especialización, ¿no? Quería agregar esto porque me parece muy importante como definición de lo que viene también con lo interpersonal o relacional. No sé si vos querés seguir hablando, si no yo me meto en lo relacional también. Sí, si querés desarrollar lo relacional sin problema, dale para adelante. Porque desde lo relacional nosotros estamos hablando específicamente con cómo dentro de las organizaciones, dentro del sistema, que puede llegar a ser yo conmigo o con otros, puedo generar confianza y respeto, ¿sí? Y esto tiene que ver en la forma en que hacemos lo que hacemos, en la forma en que construimos vínculos, en cómo yo, individuo, persona, dentro de una organización o un equipo o lo que fuera, construye y desarrolla competencias. Nosotros trabajamos mucho con las competencias de coaching de la ICF para poder construir vínculos. Esto tiene que ver con la construcción de confianza, la forma en que hablamos, en cómo escuchamos, en el tema de la validación, en el tema de cómo estoy presente para el otro y cómo acuerdo para que el otro esté presente para mí, de qué forma conversamos para darnos cuenta de aquello que no nos damos cuenta, cómo construimos acuerdos y cómo hacemos cuando los acuerdos no se respetan para poder generar nuevos acuerdos. Digamos, esto es muy, muy importante porque desde lo interpersonal entendemos que estas son las dimensiones de la organización. Pero por el otro lado, todo esto que estás trayendo, si se fortalece lo que genera hacia adentro del equipo, de la persona y de la organización, es básicamente confianza. Entonces, desde el coaching también nos preguntaríamos qué cosas, qué posibilidades se te abren cuando vos te sentís en espacios donde hay confianza y donde por el contrario estamos viviendo en desconfianza todos los días. Y desde ese lugar nos parece muy importante todo lo vincular. Dicho de otro modo, todo esto que estamos trayendo, que es la manera de ver las organizaciones, las tres cosas son importantes para que una organización tenga como, si tienen recursos, formas de salir adelante en su día a día y también en momentos de crisis. Es una manera diferente de que algo que está pensado a corto plazo empiece a ser pensado a largo plazo, porque la palabrita que viene ligada a estas empresas que perduran en el tiempo y que tienen la capacidad de sortear obstáculos o crisis buscadas, y a veces aquellas que vienen de afuera, como cuando el país está en crisis o el contexto mundial está en crisis, son aquellas que tienen la capacidad de ver aquello que está surgiendo como crisis, como oportunidad o problema, o sea, problematizarlo, y también las que están paradas en una situación de aprendizaje constante. Quiero decir con esto, se dan cuenta de aquello que les pasa, lo toman como síntoma, averiguan cuáles son las causas que conducen a estas cuestiones que estamos observando en el día a día en la organización y van sobre ellos, tienen una posición proactiva sobre cómo solucionarlo.
Y eso es lo que le permite, por un lado, tener mayor flexibilidad, adaptarse a los cambios y encontrar nuevas respuestas para aquello que estuvo O funcionando hasta sea que, ayer. o sea que Disculpa, un minuto que... estás dando las respuestas. Sí, un minutito, porque esta es la idea. Algunas cosas que no funcionaron hasta ayer, en periodos de crisis, dejan de funcionar. Entonces las personas se vuelven proactivas, creativas, y siguen aprendiendo en función de aquello que está por venir. Pero las decisiones y las acciones las hacen en el presente para que en el futuro tengan el impacto que quieran tener. A ver, bueno, ya les dimos las 3 dimensiones, la tarea, que tiene que ver con el saber hacer, lo interpersonal, que tiene que ver con cómo construyo vínculos, cómo hago lo que hago, y lo personal, que tiene que ver cómo satisfago mis necesidades, no solamente, digamos, de supervivencia, sino de compartir con grupos de pertenencia, y además mis principios y valores. En esta situación que ustedes trajeron al principio, ¿qué ¿dónde se ve en el lado flaco de lo que tienen que desarrollar para poder trabajar y resolver esa situación desde otro lugar, más proactivo? Y en el caso de que fuera proactivo, ¿cómo pueden observarlo, ¿no? A esto, desde este tamiz donde aparecen estos 3 grandes aspectos de un sistema? Simplemente como para que lo reflexionen y lo piensen, ¿sí? Y también le dejamos la pregunta abierta, seguramente cuando termine la webinar van a seguir reflexionando sobre estos ejercicios que le estás proponiendo. Tal cual, sí. Y siempre tener en cuenta que, por ejemplo, si yo estoy en el paradigma 1, que es el paradigma donde las cosas que suceden, o sea, yo soy una víctima, no tengo poder, o en el segundo paradigma, que es cuando realmente lo desafío, en ambos casos es muy importante poder conversar con otro, pero con un otro que distinga, que tenga distinciones en el lenguaje. Nosotros decimos, los coaches tenemos distinciones en el lenguaje, tenemos la capacidad de escuchar no solamente lo que dice la persona, sino el sistema de creencia que viene aparejado, todo lo que nos dice, aparecen limitaciones, o sea, esto es lo que nosotros desarrollamos en el coaching organizacional, con lo cual, esté en un paradigma o en otro, es muy importante que la persona tenga la capacidad de poder encontrarse con un otro que lo escuche de otro lugar para poder retroalimentar y en el caso del paradigma 2 acelerar la proactividad y en el caso del paradigma 1 al menos poder desenlazar, romper aquellos nudos que le impiden avanzar. Digamos, esto como una cuestión general, ¿no? Yo lo que estoy escuchando, Fer, decime si va por ahí, en este reflexionar tuyo es: estoy parado en cualquiera de los lugares, pero para poder salir a veces no lo puedo hacer solo. Entonces existen otros espacios, otras posibilidades y otras disciplinas, en este caso el coaching organizacional, en donde hay un alguien que lo podemos llamar experto en eso, que al acompañarte potencia aquello que venís haciendo bien, como lo dijiste, en términos de catalizador, hasta lo acelera, lo hace más rápido, pero en el caso que yo esté parado en ceguera, me ayuda a ver aquellos puntos que no veo para poder empezar a andar, a darme cuenta y con esa conciencia empezar a tomar otro tipo de decisiones. Así es. ¿Querés que avancemos, Sam, por el tema de grupos y equipos de trabajo frente al cambio? Así vamos. Sí, Porque no, vamos, ya pasaron 45 minutos. ¿Qué te parece? sí, ya sin querer me había metido en el tema de coaching organizacional, pero digamos, si quisiéramos ahora llevar aquello que describimos ahora a cuestiones de equipos o equipos de trabajo o grupos, esto se replicaría de igual manera que en el individuo, con la única diferencia que la unidad es el grupo en sí, o es el equipo en sí. Desde este lugar, nosotros observamos con Fer, cada vez que vamos a trabajar en una organización, que también hay equipos que frente a alguna dificultad, crisis o necesidad de cambio, se paran a dar explicaciones de dónde estaría el problema en relación a quién es el culpable. Volvemos a caer en los viejos paradigmas en donde yo no tengo nada que ver de aquello que está sucediendo. Entonces, todas las explicaciones que me doy son desde mi persona para afuera, no hay una mirada interna, no hay una pregunta de decir qué es lo que estoy haciendo para contribuir a que esto o suceda o se siga sosteniendo en el tiempo, ya sea como persona o como grupo. Ni que hablar cuando trabajamos con grupos que tienen conversaciones
de víctimas, en donde refuerzan todo el tiempo esta cuestión explicativa de que no tiene nada que ver con nosotros, sino que fue culpa del área de finanzas, o el área de marketing, o el área de compras, pero nunca del área en la que yo soy parte. Sí, también aparece en el paradigma de los equipos o grupos que están parados en el paradigma 2, que es ante una situación, hay una construcción que no se dio automática, sino se dio a través del tiempo, y acá sí hay un montón de herramientas que nosotros podemos desarrollar como coaches en esas organizaciones, para que estos equipos, estos grupos generen conversaciones para poder aprender de lo que está sucediendo. Esto no es algo sencillo, es posible, pero digamos, lo importante es observar que estos dos paradigmas no solamente se ven en los individuos, sino se ven en los equipos. Y si nos metemos un poco en la lógica de lo que venía diciendo Sandra recién, por ejemplo, en el paradigma 1, los equipos, como bien dijo, buscan culpables, no se hacen responsables, en términos, o sea, y no pueden dar respuesta. O sea, esto es lo terrible, porque de repente me paro ante una situación, pasa esto, aquello, lo otro, pero sigo parado ahí, digamos, no hay una respuesta. Y si además yo soy un director o soy un vicepresidente y tengo este tipo de discursos, no sé por qué aparece mi imagen de nuevo ahí. No sé, pero no importa, no te preocupes. Si aparecen este tipo de situaciones, observamos que los equipos no hablan de lo que tienen que hablar, y esto es uno de los puntos importantes. Se habla de aquello que se puede hablar, pero que me pone en un lugar que, como no soy responsable, soy víctima, yo no tengo la culpa, por lo tanto tengo que seguir estando acá, porque esto me supera a mí. Y no ven que hay un juego bastante complicado, porque al no hablar de lo que tengo que hablar, en el equipo no se habla de esto, pero se habla por fuera y genera situaciones donde el equipo pierde energía. Los acuerdos no se sostienen en el tiempo y cuando aparece la urgencia, van todos detrás de la urgencia, pero en general no se alcanzan los objetivos, que parecería, digo parecería porque las organizaciones hoy tienen muy claros sus objetivos, pero parecería que en ese momento los objetivos se pierden y aparece solamente lo defensivo. Voy a defender mi lugar, voy a defender mi posición, y en esta lógica de voy a defender mi lugar y mi posición y voy detrás de lo urgente, el maltrato está visto como algo, y bueno, ¿qué querés? En esta situación las cosas son así. Cuando estemos tranquilos vamos a hablar de tratarnos bien. Y ahí empieza a aparecer una lógica emocional donde se rompe lo cooperativo, se rompe la confianza, lo que se espera de los líderes no aparece, lo que se espera de personas que tienen que tomar decisiones no las toman, y además se mantienen en el poder porque generan acuerdos con terceras personas, y en general las personas que más se perjudican son las que no tienen poder. Aparece una situación bastante compleja, y esto es difícil de desenmarañarlo, pero es propio de los equipos que están en el paradigma 1. Sí, yo en ese aspecto quería decirte que a veces ni siquiera tienen la respuesta, cuyas frases son: qué situación difícil, esto no se puede, con esto no se va a poder hacer nada, y nosotros lo que estamos proponiendo es que cuando algo resulte que no encuentran la respuesta, antes de salir a buscar quién es el culpable, entre comillas, empiecen a decirse o a preguntarse: esto no sé cómo se hace, ¿a quién voy a pedir ayuda? Porque es una de las maneras de empezar a destrabar o desanudar estas dificultades. En términos de lo que vos proponías, Fer, hace un ratito, que es exactamente lo que sucede en el paradigma 1, las personas se vuelven biológicamente territorialistas. Es tanto el miedo a perder que entonces salen a ganar, entre comillas, cuestiones personales. Como si uno dijera: voy a intentar que a mí no me toque esta situación. El famoso sálvese quien pueda en un montón de circunstancias. Desde la mirada que estamos planteando, estar en este lugar lo que genera es que el equipo en sí, llamado organización, empresa, el nombre que le quieran poner, pierde su identidad como tal y entonces pierde el rumbo. Y ya no salimos todos a aportar o a contribuir en relación a la misión y a la visión de esa organización, sino que cada uno empieza a tener sus propios intereses. Lo que la gente no sabe es que eso es a corto plazo.
lo que hoy parece que me salvé, mañana me vuelve en contra o lo padezco. Tal cual. Tal cual. ¿Qué te parece si hablamos un poco del paradigma 2 y ya tiramos alguna respuesta de cómo comunicarse en las organizaciones frente al cambio? Dale, ¿quién querés que avance? Como quieras, si querés avanzar vos, avanzo yo, no pasa nada. Allá vamos. Entonces digo, así como estábamos parados en el paradigma 1, si ahora miramos lo mismo que describimos desde el paradigma 2, estaríamos justamente haciendo exactamente lo que vos planteabas hace un ratito. Las personas empiezan a focalizar, a abrir conversaciones, a plantearse objetivos que hasta pueden ser nuevos objetivos en función de la situación nueva que aparece, y en todos los casos también a marcar indicadores de lo que se llama indicadores de satisfacción o de resultados en relación con aquello que quiero lograr, que nosotros sabemos que no siempre es, nosotros nos podemos plantear un gran objetivo que se va a ir cumpliendo vía pequeños pasos. Esa es la manera en que los indicadores nos van a ir dando cuenta si vamos avanzando hacia el lugar que queremos o por el contrario no estamos logrando y habrá otra nueva cosa que aprender. Ese sería un paradigma, si querés, desde el punto de vista paradigma 2, proactivo y todo esto que estamos desarrollando. Sí, en la línea que veníamos trayendo, para que los equipos puedan hacer esto, o las personas puedan hacer esto dentro de las organizaciones, o los líderes puedan hacer esto dentro de las organizaciones, eh, o sea, no es solamente proponerlo, porque ¿qué pasa si estamos en un paradigma 1 donde no hay confianza y tengo que transformar un equipo en un paradigma 2? Y bueno, señoras y señores, va a haber que empezar a hablar de lo que hay que hablar. Y a veces lo que hay que hablar no es lo más lindo y agradable, pero hay que generar reglas y acuerdos para que cuando te digo algo, no nos matemos en el intento de poder ser, de poder expresar aquello que nos pasa, porque en general, y esto ya lo vimos en relación a lo que es la comunicación, cuando estamos conversando con otros, más allá de lo que digamos o no digamos, se pone también en juego la relación, y cuando hablamos de relación se pone en juego el poder. Entonces, es muy importante, sea la jerarquía que tenga dentro de la organización, siempre las personas, cuando estamos abriendo conversaciones con los otros, hay aspectos relacionales, vinculares, hay aspectos de identidad, hay aspectos de intencionalidad y de contenido que hacen que la comunicación sea casi un milagro, y desde este lugar los coaches tienen que tener muy claro para ver qué es lo que se pone en juego en los equipos, para que las personas puedan empezar a hablar de lo que tienen que hablar. Para lograr esto que dice Sandra, pensar a largo plazo, generar estrategia, ver qué recursos tengo, qué objetivo puedo construir y construir fundamentalmente confianza. Lo que estoy escuchando entonces, Fer, que uno de los recursos que puede tener una empresa, una organización cuando está en una situación de crisis, también, como decíamos hace un momento, la organización, pedir ayuda a un coach. Hay muchas maneras de intervenir, a veces es con coaching de equipos, a veces es con coaching a personas estratégicas que tienen en sí mismo, por sus características y por su cargo, la responsabilidad de empezar a gestionar estos cambios dentro de la organización, y a veces se hacen talleres o espacios donde la gente a través de nuevas herramientas y aprendizajes empiezan a encontrar nuevas respuestas, como decíamos hace un ratito, en su hacer, para no quedar en una mera reflexión explicativa, sino pasarlo a una cuestión práctica, donde práctica, teoría, reflexión, toma de decisiones y acciones estén todo el tiempo en un ir y venir. Y fíjense, desde este lugar es que el coaching organizacional da respuesta para poder trabajar en las organizaciones en tiempos de crisis. Da respuesta en esto de cómo se tienen que comunicar los equipos en tiempos de cambio. Da respuesta a cómo nosotros podemos intervenir en un sistema, en el propio o en otros, acompañados o no por un coach, pero el coaching organizacional a partir del desarrollo de competencias y a partir del desarrollo de programas, que serían otros niveles de desarrollo de competencias. Nosotros con Sandra tenemos la suerte de estar trabajando juntos en una organización que se llama Emobile, que ustedes conocen, y esto lo traigo porque para nosotros es fundamental. Cuando hablamos de congruencia, para nosotros, esto que enseñamos, esto que transmitimos, no solamente en nuestros alumnos o en las personas que se acercan a nuestras formaciones, sino también en las empresas que nos convocan para sus capacitaciones,
todo lo que nosotros ofrecemos también lo ponemos en valor dentro de nuestra organización y dentro de nuestros equipos. A ver, acertamos, nos equivocamos, nos va bien, a veces nos va mejor, a veces no tan bien, pero lo que siempre abrimos son conversaciones. Lo que siempre abrimos es externamos nuestras intenciones. Y esto es muy importante porque desde nuestra mirada del profesional tiene que tener ese grado de congruencia, que lo que enseña es lo que hace. Y que lo que hace en su fuero más íntimo con el otro con el que trabaja, con el otro dentro de sus grupos sociales. Entonces, los invitamos a seguir profundizando en el coaching organizacional para dar respuesta a estas situaciones. Y como para ir cerrando esta idea que trajiste, que me encanta, lo que estoy escuchando es que en primera persona, y valga la redundancia, más allá de poner el foco en las cuestiones que tengan que ver con la tarea, como traíamos hace un ratito, con lo impersonal, lo que tiene que suceder en cada uno de nosotros es poner en acción los valores que tenemos, y cuando hablo de valores estoy hablando de valores como la ética, la honestidad, el respeto, el compromiso, el involucramiento. De esos valores estoy hablando, en donde la persona se sienta íntegra en todo momento, en su casa, en su parte social, pero básicamente estamos hablando en su empresa o donde va a trabajar todos los días, que es que eso que va a vivir todos los días va a ser posible que otras cuestiones se puedan hacer para lograr los objetivos de la organización, que sin el logro de objetivos, la empresa también desaparecería. Volviendo a la idea inicial, estamos parados en un lugar y queremos ir hacia otro, y para eso nosotros sabemos que es una de las definiciones de coaching, y tomamos a la crisis como oportunidad para caminar hacia el lado en donde quisiéramos estar. No sé, Fer, si querés agregar algo más. No, Si no, abrimos. me encanta esto que decís porque un poco para reforzar esa idea, ¿no? La crisis y el cambio es algo constante, o sea, o porque la pasamos bien o porque la pasamos mal, pero y esto es el desafío que tenemos nosotros, las personas, de pararnos frente a la, digamos, cuando digo la vida, digo el trabajo, ¿no? Es entender de que nada es permanente, y esta situación de no permanencia y de constante cambio nos para ante el desafío de decir, bueno, ¿dónde me paro? ¿En el paradigma uno o en el 2? Así que me encanta. ¿Crees que abramos preguntas por el Sí, chat? estamos sobre la hora, así que yo digo que si quieren ir comentando reflexiones, ideas, ganas. Sí, porque acá por ejemplo, Andy creo que, no sé, qué dice, del paradigma 2 surgen los líderes. Eh, yo creo de que del paradigma uno y del paradigma 2 surgen los líderes, porque si yo me encuentro en el paradigma uno de que soy una persona victimizada, pero lidero mis emociones, voy a ser un super líder. Y la gestiono y la llevo a gestionar a mi equipo, voy a ser un genio. No tiene que ver con este tipo de distinción el tema de estos paradigmas que traemos, ¿sí? No, tal vez lo interesante de lo que plantea Andrea es que si un líder tiene que estar como ligado al empujar, a lo proactivo, al querer hacer. El líder que está pegado a su función nada más, a la descripción de sus funciones, y se queda solamente en eso, no aporta al objetivo general de la empresa. Eso es algo para seguir desarrollando en otra webinar, pero va por ahí. Bien, líder desde la productividad. Justo lo No comenté. aparecen preguntas, No, bueno, están Fer, apareciendo preguntas. Y ya está. igual nosotros quedamos abiertos a que sigan preguntando todo lo que quieran, si surgieran reflexiones o ganas de preguntar después de este encuentro, siempre lo decimos y lo vamos a seguir sosteniendo. Nos pueden contactar y pueden seguir preguntándonos a través de las redes o también a través de nuestra página. Así que si no hay preguntas, yo iría cerrando y por supuesto agradecerles a todos los que han venido a escucharnos. Sí, tal cual. Es raro para nosotros no verlos. Muy. Es muy raro, no saben, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, San, despidámonos. Un abrazo a todos. Gracias por este espacio y nos veremos en breve. En breve. Y les agradecemos por las cosas lindas que están poniendo y bueno, también nos dicen gracias a nosotros y esto se va retroalimentando. Así que un abrazo a todos
a descansar, como decimos. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao. Chao.